Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Acá de vuelta. Bueno, te preguntarás si tengo data sobre la pandemia, por el tema de la cuarentena, por el título de este video. No, la verdad que no. Eh, pero el título en realidad no trata sobre esta cuarentena, sobre esta pandemia, sino que trata sobre un relato que esta vez va a ser leído de un libro que para algunas personas es un libro histórico. En mi caso, además, es un libro espiritual para mí, es la Biblia. No te vayas, si no sos creyente, como te digo siempre, te puede interesar y algo bueno podés sacar de todo esto. El relato que voy a leer está, a ver, déjame que mire, en el libro de Marcos, capítulo 5. Tengo la Biblia atrás, pero lo voy a leer de acá, de una pantallita más cerca. Y vamos a empezar a leer en el versículo, a ver, 24. Bueno, te leo. Después charlamos un ratito. Dice así. Eh, Fue pues con él, acá bueno, está hablando de Jesucristo que va con una persona que había venido a buscar su ayuda. Dice, y le apretaban porque le seguía una gran multitud. Vayamos metiéndonos en la escena. En medio de una multitud va caminando Jesucristo con una persona, vas a ver después que con sus discípulos también, y viste cómo son las multitudes. Las de antes y las de ahora, uno está apretado en las multitudes. Así que imagínate, ya vamos metiéndonos en esa situación. Dice, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, nada a favor hasta ahora, ¿verdad? Antes, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Te preguntarás por qué. Ahora vamos a verlo. Porque decía ella a sí misma, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y fue y lo tocó. Versículo 29. ¿Qué pasó? Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. En otros libros de la Biblia, en Lucas, dice, y al instante se sanó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Imagínate una enfermedad durante 12 años. Recorriste todos los médicos que podías recorrer, te quedaste sin un peso y encima te iba cada vez peor. Y te quiero comentar algo, ahora sigo leyendo, pero te quiero comentar algo que a lo mejor no todos lo sepan. En la antigüedad, cuando una mujer tenía algo relativo a sus genitales y relativo a, podría ser a su periodo o a pérdidas de este tipo que no cesaban nunca, la mujer era apartada. Se la ponía aparte, se decía que se la consideraba inmunda y en realidad tenía que ver con que en esa época obviamente no había ni la tecnología, ni el avance en la ciencia, ni aún en aquellas cosas cosmetológicas que las mujeres tenemos al alcance de nuestra mano en estos tiempos. Entonces podía fácilmente infectarse eh, por, simplemente por la falta de aseo, por lo que había en el ambiente y generar algún tipo de enfermedad infectocontagiosa. Entonces era puesta aparte. Ya con su periodo pasaba eso. Imagínate cuando esta mujer empieza a tener un periodo cada vez más prolongado que le termina durando 12 años. Por eso el título de esto. Fue una cuarentena de 12 años, un distanciamiento social, un aislamiento de 12 años. ¿Quién podría soportar esto? ¿Quién no estaría desesperado por encontrar una solución, por salir adelante de esta situación? Ella había escuchado de la fama de Jesús, que había sanado a otras personas, pero ella no podía estar en contacto con la gente. Entonces se escabulló cuando escuchó que él estaba pasando por ese lugar
se acercó y lo tocó, creyendo que si simplemente lo tocaba, ella iba a ser sana. ¡Qué creencia! ¡Qué fe!, ¿no? A ver, sigamos con el relato. Entonces decía en el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos casi se le ríen en la cara. Miren lo que le contestan. Vieron que había dicho, bueno, venía entre una multitud. Y él, aún en medio de la multitud, sintió algo. Dijo, poder salió de mí. Los discípulos le dicen, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, como diciendo, ¿qué pregunta tan tonta haces? Todo el mundo te tocó, todo el mundo te apretó, vamos corriéndonos así amontonados. Pero dice, él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, porque podía ser realmente castigada seriamente por haberse salido de su lugar de aislamiento y venir y estar entre medio de una multitud. Eso era así en las leyes judías. Entonces ella, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él, fuera de reprender, de acusar, de castigar, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Estás pasando por una situación, además de esta pandemia, de esta cuarentena, ¿estás pasando por alguna otra situación que venís arrastrando desde hace tiempo? Mira, yo no sé ni siquiera quién me está escuchando, quién está del otro lado de este video. Si sos creyente y tu fe está por el piso porque ya venís agobiada, pedí ayuda, buscá otros creyentes que oren por vos, congregate por Zoom, escuchá prédicas. La fe se contagia, te juro, te lo aseguro, la fe es contagiosa, así como el pesimismo, la fe es contagiosa. Y a Dios no se le acabaron los milagros, no importa cuál sea el que necesites. Y si no crees en Cristo, no crees en Dios, pero venís en una cuarentena, en una pandemia, del corazón, de la economía, de tu matrimonio, de tu relación con tus hijos, de tu autoestima, de tu salud, de lo que sea, y ya probaste todo. Date la posibilidad de probar con el Señor. ¿Qué podrías perder? No, que no hubiera respuesta. Hace mucho tiempo yo era atea y alguna vez probé al Señor y le dije, si vos existís, yo necesito respuesta en esto. Yo necesito esto para mi vida. ¿Y sabes qué? Él se manifestó en mi vida. Entonces, perdido por perdido, ¿qué podrías perder? ¿Qué podrías perder si te acercás a Jesucristo y decís, hoy yo te declaro el Señor de mi vida? Creo que resucitaste de los muertos, porque de hecho estamos en el 2020 después de Cristo. Acércate y probalo. Y si no pasa nada, bueno, seguirás como antes. Pero ¿y si pasa? Que Dios te bendiga. No dejes de hacerlo.